la parte del botón sináptico, donde hace el relevo para llevar a cabo la transmisión del potencial de acción. Entonces aquí es donde tenemos el potencial receptor, donde se genera, y aquí es donde se genera el potencial de acción. Y entonces aquí este potencial de acción, dependiendo del tipo de fibra que se trate, pues va a llevar diferentes velocidades de conducción. Eso ya lo describimos hace un momento. Pero al final de cuentas, digamos, este sistema de transmisión de la información desde la parte periférica a nivel, vean hasta dónde tiene que llegar. Tiene que llegar a la corteza cerebral. Debe pasar por varias áreas, por supuesto. ¿Cuáles áreas? La médula espinal, el tronco encefálico, el tálamo, que es una especie de filtro, y llegar a donde se lleva la integración, que es en la corteza cerebral. Aquí es donde se lleva a cabo el análisis, la discriminación, la integración y por supuesto se genera la respuesta correspondiente para las vías descendentes, que ya vimos que pueden ser de dos tipos, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, normalmente la mayoría de los sistemas sensoriales en términos de la transmisión de la información utilizan 4 niveles neuronales, que es lo que estás explicando ahorita, ¿no? Sí, ya Muy me bien, acordé. dale. Ok, dale entonces. Bueno, entonces, retomando todo, el estímulo del medio va a activar a este receptor y este estímulo se va a convertir en una transducción sensorial. Es lo que va a condicionar a que se cierren o que se abran esos canales iónicos y produzcan el potencial de membrana que o va a despolarizar o va a hiperpolarizar. Si despolariza, entonces produce ese potencial de receptor y por ende el potencial de acción. Si hiperpolariza, pues disminuye la probabilidad de que este suceda. Y la neurona aferente sensorial primaria es la que va a recibir esa información. Esta neurona va a tener su cuerpo celular en la región dorsal de la médula espinal. A ver, déjame entonces, como una introducción. Bueno, no como introducción. En términos de las vías ascendentes, de manera general tendríamos dos tipos de sistemas ascendentes, ¿no? De manera general, que se diferencian justamente en términos de los relevos que hacen en cada una de estas áreas, que se ven involucradas en la conducción del estímulo sensorial. Entonces vamos a hablar de las vías somatosensoriales, pero tenemos dos tipos. ¿Cuáles son esos dos tipos, Daniel? O alguien que quiera contestar. El sistema del lemnisco medial, también llamado dorsomedial, de la columna posterior, columna dorsal o cordón posterior. Sí, hay varios nombres con los que se les conocen, ¿no? Entonces, el sistema del lemnisco medio, sistema de la columna dorsal. ¿Cuál otro? ¿Me dijiste que no alcancé a escuchar? Dorsomedial, columna posterior, columna dorsal, cordón posterior. Todo eso significa lo mismo, ¿no? Al final de cuentas es el mismo sistema. Ese es uno. ¿Y el otro cuál es? Es el espinotalámico o ventrolateral o anterolateral. Ajá, y entonces cada uno de estos va a distinguirse por el tipo de estímulos que puede transmitir, ¿no? De manera general, ¿cuál estaría transmitiendo la vía de la columna dorsal o del lemnisco medio? ¿Qué tipo de estímulos sensoriales estaría reconociendo este? El tacto fino, la presión y la propiocepción. Y la propiocepción de manera fundamental. ¿Y en el caso de las otras? En el anterolateral anterolateral, sí. O espino, dolor. también se conoce como espinotalámica, ¿no? Ajá. Ok, es la espinotalámica. El dolor, la temperatura y el tacto ligero. Y el tacto ligero. Ok, entonces cada uno de estos sistemas se encarga de llevar a cabo la transmisión de diferentes tipos de estímulos. La vía del lemnisco medio está para el tacto fino, la sensación vibratoria o la vibración y la propiocepción, ¿no? Incluso hay, digamos, diferencias en términos de
a qué nivel pueden incorporarse esas propiocepción, que puede ser de las extremidades superiores o de las extremidades inferiores, dependiendo del área de incorporación a nivel de la médula espinal. Obviamente, si está más abajo en términos de la médula espinal, hacia la parte lumbar, estaría reconociendo las extremidades inferiores, y si está más hacia la parte cervical, estaría reconociendo las extremidades superiores, y así sucesivamente, ¿no? En términos de la propiocepción, o sea, la posición con respecto al espacio, la sensación de tacto fino y las cuestiones de vibración o presión profunda incluso. Muy bien. Y la otra vía, ¿cuál sería? La vía espinotalámica. Esta vía espinotalámica estaría transmitiendo o conduciendo, ascendiendo la información que tiene que ver con el dolor normal, digamos, la temperatura normal, pero también tiene que ver con el dolor nociceptivo y la temperatura nociceptiva a través de las vías correspondientes. Igual, la vía de incorporación a nivel de la médula espinal, si lo hace en la parte superior, pues estaríamos hablando de que cubre la parte de dolor o temperatura a nivel de las extremidades superiores, y si lo hace en la parte más baja de la médula espinal, estaríamos hablando de las extremidades inferiores. Muy bien, adelante. Bueno, entonces, ¿dónde me había quedado? Que En hacían que el vas a relevo, describir, ¿no? pero vas a describir ahorita qué vía vas a describir de manera particular. Es que sí tengo las dos, pero primero quería dar esta y después esta. Es que, es que fíjate que si lo haces de esa manera, estarías escribiendo ya de manera particular una vía, ¿no? Entonces, como para que no haya confusión, de manera, digamos, el esquema anterior no serviría de manera general porque ya estarías escribiendo, parece ser que la vía anterolateral, que es espinotalámica, por el origen, digamos, ¿no? En el caso, fíjense, en el caso del origen de la conducción, o más bien aquí tiene que ver el origen de la conducción nerviosa. Vean, regrésame tantito, Esteban, al anterior. Es muy fácil identificar estas dos vías, la diferencia entre estas dos vías, porque en el caso de la vía espinotalámica va a poner el origen de la fibra nerviosa, y el origen, vea, que es a nivel de la médula espinal. Aquí es el origen, y entonces por eso se llama espinal, espino. ¿Y a dónde termina? En el tálamo. Entonces se llama la vía espinotalámica. Ahora, por la localización, ¿no? En términos de si es anterior o posterior, y si es central o lateral, pues entonces es antero, lateral, en términos de la posición con respecto a la médula espinal. Se ve en la parte anterior y en la parte lateral. Muy bien, pero el nombre, digamos, que nos es más fácil de recordar sería la vía del origen y el término. En el caso de la otra vía, no inicia en la médula espinal, no hace un relevo en la médula espinal. Esa es la principal diferencia, bueno, digamos a nivel de esa posición, es la principal diferencia con respecto a las dos vías que vamos a referirnos. Muy bien, Estebania, adelante. Entonces, ¿me sigo con la otra o con este? Sí, con la otra, porque aquí, digamos, estaría escribiendo ya la espinotalámica, y entonces para no confundirnos en términos de cómo es cada una, pues mejor ya las dos, ¿no? De manera específica. Bueno, entonces En lo que aquí... nada más, perdón, Vania, otra vez. En términos de la coincidencia de estas dos vías, es que ambas vías utilizan cuatro niveles neuronales, que van desde las neuronas de primer orden hasta las neuronas de cuarto orden. Aquí hay una excepción con respecto a los nociceptores. Los nociceptores, además de las neuronas de cuarto orden, pueden utilizar neuronas hasta de sexto orden, es decir, por las proyecciones que se generan después de la corteza somatosensorial. Adelante. Aquí, como podemos observar, tendremos a las dos vías somatosensoriales. ¿Sí? Del lado izquierdo al sistema de la columna dorsal con sus múltiples nombres, como ya los habíamos dicho, y el sistema anterolateral, o también conocido como el espino talámico, porque va de médula espinal a tálamo.
En el caso de que llegue un estímulo del medio exterior hacia un receptor, por Bueno, también ejemplo... puede ser interno. Interno, bueno, la propiocepción sí, son reconocimientos internos. Tanto exterior como interior. Sí, Llegue ese ahí, estímulo hacia un receptor. sí. En el caso del sistema de la columna dorsal, esta información va a ser enviada a través de la neurona de primer orden o de la neurona aferente sensitiva primaria hasta que llegue a un sitio que se le va a llamar un núcleo de relevo, en donde va también ser conocido como, bueno, no sé si sean sinónimos o también sean No, específicos. son diferentes núcleos. A Los nivel de tronco núcleos, encefálico. a nivel de tronco encefálico, los núcleos gracilis y los núcleos cuneiforme, que también tienen otros Sí. nombres. En el caso del sistema anterolateral, este estímulo que llegó a este receptor va a ser transmitido por esta neurona de primer orden y va a llegar a su núcleo de relevo que se encuentra en la región dorsal de la médula espinal. Ahora, ambos van a subir al tálamo. En el Espérame caso tantito. de la... Ajá. Espérame tantito, aquí aprovechando este espacio, Vania, para que lo vayan de una vez considerando, ¿no? Una vez que se hace el relevo acá, el relevo de la neurona de primer orden a la del segundo orden, aquí hay una decusación. ¿Qué significa eso de decusación? Que cruza la línea Exactamente, exactamente, cruza la línea media. Y entonces, eso es importante porque en términos del reconocimiento de los estímulos, vean, si aquí yo estoy del lado izquierdo, el reconocimiento de la señal con esta decusación va a ir hacia el lado derecho. Igual pasa aquí con las cuestiones sensoriales, ¿no? La del lado izquierdo se genera el reconocimiento del estímulo como tal, sin embargo, la decusación ocurre a nivel de tronco encefálico, ¿no? Va subiendo digamos, vía ascendente va del lado, se llama ipsolateral, ¿no? Va subiendo ahí de manera ipsolateral, hace la decusación a nivel del tronco encefálico, cruza y entonces hace el relevo, bueno, continúa hacia la porción del tálamo, en el caso del tronco encefálico. La decusación se hace a este nivel, va subiendo de manera ipsolateral. En cambio, en el caso de la vía anterolateral, hace la decusación directamente a nivel de la médula espinal, que seguramente ahorita tendremos que descifrar con respecto a la vía del dolor, y va subiendo, va a subir de manera contralateral, hasta llegar a el tálamo, donde hace nuevamente un relevo, ¿sale? Pero pasa por el tronco encefálico. El tronco encefálico tiene bueno, tiene varias zonas de mucha importancia. Por ejemplo, ahí están los núcleos vestibulares que se encargan del control del equilibrio. Aquí están los núcleos vestibulares que tienen que ver con el equilibrio. También están aquí en esta zona la formación, una cuestión que se llama formación reticular, que es una serie de neuronas que generan una serie de interconexiones con diferentes estructuras del sistema nervioso central, hacia lo que sería, por ejemplo, el sistema límbico o lo que sería, por ejemplo, acá, hacia el cerebelo, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene múltiples conexiones. Esta formación reticular significa que es una red neuronal que genera proyecciones hacia diferentes sitios del sistema nervioso central, que puede ir hacia la parte superior, o sea, hacia el tálamo y la corteza, o que puede ir hacia el cerebelo, o que puede ir hacia zonas laterales, como lo sería el sistema límbico con el hipocampo, la amígdala y todo ese tipo de estructuras del sistema nervioso central. Muy bien. Entonces, continúa, Vania, por favor.
ibas con la parte de, bueno, nos esperamos. Bueno, mientras regresa Vania, entonces decía Vania que, eso pasa también aquí en mi casa, luego ocurre eso. Venía el receptor con la neurona de primer orden, subía hacia el tronco del encéfalo, hacia la decusación y conectaba con la neurona de segundo orden. Y esta neurona de segundo orden llegaba a nivel del tálamo. Por supuesto que en el tálamo va a haber diferentes posiciones, núcleos, que responden a los diferentes estímulos de manera particular. Y en el caso de la vía anterolateral, ¿no? Entonces la neurona de primer orden se reconoce a nivel de la médula espinal, hace la decusación, avanza de manera contralateral hasta llegar al tálamo, que es donde alcanza la neurona del segundo orden. Vean, la diferencia está donde hacen la decusación y donde hacen el relevo. Para el caso de la vía del lemnisco medio, el relevo y la decusación ocurren en el tronco encefálico, mientras que en el caso de la vía anterolateral, el relevo y la decusación se hace en la médula espinal. Muy bien. ¿Ya, Vania, o todavía no? Sí, ya. Ok, adelante. Entonces, bueno, las neuronas siguen su curso y aquí, por ejemplo, hacen el relevo en el núcleo de relevo, en el tálamo, y después se dirigen como neuronas de tercer orden hacia la corteza somatosensorial. En la corteza somatosensorial se van a dirigir específicamente a las áreas que codifican, por así mencionarlo, a ese estímulo. Es también llamado un mapa que se le conoce como homúnculo somatosensorial. Es correcto, que sí. trata este mapa trata, es como un dibujito, se los había puesto aquí atrás. Ay, no sé qué pasa. Aquí, en donde detecta esa información por regiones del cuerpo. Aquí, como podemos observar, pues son más grandes en el caso de las manos y de la cara y de los dedos, porque son áreas que están inervadas de una forma muy especial y que tienen la capacidad de detectar diferentes sensaciones. Claro, básicamente están representadas aquí la cara. Vean, la cara ocupa una gran cantidad de la corteza somatosensorial. Y fíjense, de la cara, ¿cuál es el área que tiene la mayor cantidad de área que registra sensaciones? Los labios. Y aparte de la cara, también tenemos a los dedos. ¿Qué receptores tenemos principalmente en esas áreas, en el área de los dedos y en la parte de la cara? ¿Qué receptores encontramos ahí? Los corpúsculos de Pacini, por ejemplo. No, los de Pacini no. Meissner, Los de Pacini, Merkel y los de Meissner. Pacini, Merkel, ¿no? exactamente, Meissner, sobre todo Meissner son los digamos, responsables de esta sensibilidad en esta posición y en la parte táctil, aquí en los dedos, porque reconoce el tacto fino y son de adaptación muy rápida. Por eso, cuando ayer les ponía el ejemplo del beso, decíamos, no, pues es Meissner el que se activa principalmente y es de adaptación muy rápida. ¿Eso qué significa? Pues que les dan un beso, se acaba la sensación rápido, pues quieren otro beso. Por eso es que necesitan muchos besos, que además genera una serie de, digamos, de proyecciones a nivel del tálamo, y este tálamo tiene que ver con el sistema límbico. Y entonces, como tiene que ver con el sistema límbico, pues tiene que ver con las sensaciones de placer. Entonces, cuando llega aquí a la posición del tálamo, obviamente, digamos, llega la neurona de tercer orden que se genera en el tálamo, llega a la corteza somatosensorial, o sea, y aquí estaríamos llegando con la neurona talámica, aquí a esta zona, se origina en el tálamo, llega, bueno, pongamos que el tálamo está en esta posición, llega a la corteza somatosensorial y aquí activa un circuito neuronal específico que tiene que ver con el reconocimiento de esa sensación.
Obviamente no es el único, digamos, circuito neuronal que se activa, sino que a nivel del tálamo se generan otras proyecciones que tienen que ver con el sistema límbico y entonces genera una respuesta, digamos, ya específica en términos de la sensación como tal. Que puede, bueno, normalmente es de placer, pero también dependiendo de otras circunstancias, esa sensación puede ser diferente. Ahora, esta sensación que se encuentra prácticamente en las áreas del cerebro, el cerebro está dividido por áreas. Entonces, en las áreas que se reconoce esto, va a ser en las áreas mediales 1, 2 y 3. Es donde está la corteza somatosensorial. Entonces, que prácticamente abarca la mitad del cerebro. Vamos a ver, intentaré hacer un dibujo del cerebro aquí. Entonces, tenemos aquí el cerebro, ¿no? Con sus diferentes proyecciones, por supuesto. Aquí estaría la parte del tronco encefálico, aquí estaría la parte del cerebelo, y entonces el reconocimiento de estas sensaciones ocurre hacia la mitad del cerebro, en esta región, más o menos, a la mitad. Y es la corteza. ¿Cuánto más o menos mide la corteza somatosensorial? ¿Alguien sabe? Que es el área más nueva de desarrollo cerebral. Más o menos, si mal no recuerdo, debe tener un diámetro de aproximadamente 6 milímetros. O sea que la corteza que ocupa toda esta área, la somatosensorial, es la última capa del cerebro y ocupa solamente 6 milímetros de diámetro, de espesor. Es el área de evolución más reciente en términos de nuestro desarrollo. Esto lo van a ver ya seguramente con mucho más detalle a nivel de anatomía del sistema nervioso. Pero entonces lo que yo les quiero decir con esto es que llega la información de la neurona de tercer orden hacia la corteza somatosensitiva y aquí hace el relevo con las neuronas de cuarto orden que generan proyecciones de diferente naturaleza para formar circuitos. Aquí en realidad lo que hace es formar circuitos sensoriales que después de que reciben la sensación, mandan ahora una respuesta que puede ser de tipo hormonal o de tipo motor. Si es de tipo motora, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, pues entonces esta información se conecta con el área motora primaria, con el área motora suplementaria y con el área premotora, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Para qué? ¿Para qué se conecta con esas áreas? Bueno, para proyectar a partir de esta respuesta, pues la respuesta motora de manera particular. ¿Sale? Entonces ya nos vamos acercando a esa parte. Muy bien, Vania, adelante. Eso sería para la vía espinotalámica. Bueno, aquí tenemos la vía espinotalámica. Ajá. Continúa. Y bueno, ya sería todo. Ya sería todo. Muy bien, Vania, para que pase digamos, aquí tenemos entonces las dos vías por las cuales se van a conducir los diferentes tipos de sensaciones o de estímulos sensitivos que nuestro organismo puede reconocer, tanto los interiores como los externos, ¿no? Las cuestiones de la propiocepción o las cuestiones sensoriales que tienen que ver con la cuestión química, la cuestión esa de la posición o del equilibrio, todo lo que tiene que ver con ese tipo de cuestiones, y las cuestiones también nociceptivas, ¿no? De tacto ligero, dolor, temperatura, etcétera, a través de estos dos mecanismos. Cada uno hace relevos en diferentes posiciones. Y entonces vamos a ver ahora de manera particular, por ejemplo acá, pues cómo se conduce el dolor, ¿no? Desde el reconocimiento aquí, los relevos a nivel medular, la conducción, las vías de conducción específicas a nivel de la corteza somatosensorial, que van a ser, dicho sea de paso, van a ser por dos mecanismos de conducción específicos, ¿no? Dependiendo del tipo de dolor. Y entonces, a partir de esto, la respuesta que puede montarse en términos motores o en términos del control del dolor mismo, ¿no? Muy bien, ¿quién
¿Quién, ya Vania ya termina con esto? ¿Quién nos va a dar el dolor? Nicole y Juanjo, ¿no? Me parece. Sí, yo Ok, estoy viendo. hablemos, ya está cargándose. Hablemos del dolor entonces. Ay. Bueno, para las vías de señalización del dolor, vamos a tener que primero se van a relacionar con detección y la percepción de los estímulos. ¿Sí me escuchan? Sí, bueno, yo Ok, sí. ok, con los estímulos nocivos, y esto va a ser lo que es la nocicepción. Estos receptores que van a ser para el dolor van a ser terminaciones nerviosas en la piel, en el músculo y en las vísceras. Entre los neurotransmisores de los nociceptores se encuentra la sustancia PEM, de la cual les voy a hablar un poquito más a fondo. La inhibición de la liberación de la sustancia P es la base del alivio del dolor mediante algunos fármacos como los opiáceos. Cuando tenemos un estímulo que en este caso sería una lesión, por ejemplo, vamos a tener la liberación de diversos factores. Que van a Oye, formar. espérame tantito. Es que yo entiendo aquí esto que ya me estás hablando. En términos generales, sí tenemos claro el concepto de dolor. ¿Qué es el dolor? Bueno, ¿Hay una definición de dolor que sea clara con respecto a lo que significa el dolor? Sí. Sí, ¿Sí? bueno, se supone que está definida por la Asociación Internacional del Estudio del Dolor como una ¿Sí? experiencia sensorial y emocional desagradable, que puede ser ocasionada por una lesión, pero también es una experiencia puramente nociceptiva. Nociceptiva. Fíjate Ujú. que hay varias, de hecho, esta es una de las definiciones más aceptadas con respecto al dolor de la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, ¿no? Dice, es una experiencia sensorial y emocional. Sí. Sensorial y emocional. Aquí me voy a detener porque esto da lugar a que entonces el dolor tiene un par, y digamos está constituido por dos componentes para la identificación del dolor. Una cuestión sensorial, que podríamos decir que es una percepción, una generación objetiva, o un componente objetivo del dolor. Dice aquí, ¿no? Espérame tanto. Voy a escribirlo porque vale la pena. Dice que es una cuestión sensorial, el dolor, lo cual le arroja un componente objetivo. Pero no sería subjetivo. No, el sensorial es el objetivo, Juanjo. ¿Por O sea, qué pero, razón? pero es que el dolor El subjetivo se referiría, por ejemplo, Juanjo, a que ves dolor No, no soy y yo. lo sientes, pero no lo estás, solo lo ves, pero no lo estás sintiendo No, físicamente, espérame. lo estás sintiendo emocionalmente. Pero es que el Ah, dolor va, va a ser subjetivo. va No por puede ahí. ser. Espérenme, a ver, déjenme terminar, chicos, y ahorita ya hacemos la lluvia de ideas que ustedes tengan al respecto. No, cuando hablamos de la cuestión esta sensorial, en términos de la definición, dice que tiene un componente sensorial, el cual es un componente objetivo, en términos generales también, porque a veces puede haber una especie de ajuste sensorial a nivel del sistema nervioso central que aunque no esté el tejido, puede haber una recepción sensorial objetiva. ¿Eso qué significa, Juanjo? O quien lo haya dicho, no me acuerdo si fue Juanjo o fue alguien más. ¿Qué significa? Bueno, que el componente objetivo es que hay una terminal nerviosa que es capaz de reconocer varios elementos que pueden ocasionar desarrollo de potenciales de acción a través de las fibras del dolor o del reconocimiento del dolor como tal, porque alteran de tal manera la situación de la membrana que causan ese estímulo doloroso, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo, por ejemplo, el incremento en la concentración de hidrogeniones, bradicinina, la misma serotonina, el nivel de potasio, por ejemplo, prostaglandinas, no sé qué sea, NGF, creo que es un factor
¿De necrosis Uy, tumoral? de necrosis tumoral, no lo sé, no estoy seguro de que sea esto, pero también vean aquí la histamina. Son factores que pueden estar condicionando a partir de una lesión, por supuesto, se desarrolla toda esta respuesta a nivel molecular. Y entonces, esta es la parte objetiva, o sea, el dolor existe en términos de que hay una parte de nuestro organismo que lo puede reconocer de manera objetiva. Pero la otra parte que dice, de la definición, dice, y aquí dice que es el factor de crecimiento nervioso, dice aquí Jorge Redondo, factor de crecimiento nervioso. Ok. Pero hay otra parte que dice aquí mismo la definición, dice que es emocional. Emocional. Y esto ya le incluye entonces el carácter subjetivo al dolor. O sea que también tiene un componente que no necesariamente es físico, o en términos de que está presente una terminal nerviosa que reconoce, no, sino que hay un componente subjetivo del dolor, que está condicionado a ese componente subjetivo del dolor. Y entonces aquí viene una parte en donde, digamos, que entraría en controversia con respecto a la definición del dolor. O sea, sí sabemos que tiene ese componente sensorial y tiene ese componente emotivo. Dice que a partir de la conjunción de estos dos elementos, desagradable. Se genera una sensación desagradable porque está asociado, o sea, esa sensación desagradable refiere a que real o potencial, o que se escribe en términos de dicho daño. Aquí es donde ya las cosas pueden modificarse. ¿Por qué razón? Porque no necesariamente el dolor va a generar un evento desagradable. Y esto es debido a las respuestas que se generan a nivel, principalmente, del tronco encefálico con respecto a la modificación o al control del dolor a nivel de tronco encefálico. Y es que en el tronco... específicamente la ínsula anterior. ¿Perdón? Es específicamente la ínsula anterior, que es lo que modifica para algunas patologías con algunas personas que sienten placer a partir del dolor. Es correcto. Que sienten placer a través de la regulación, a través del dolor. ¿Por qué razón? Porque el tronco encefálico, a partir de diferentes áreas, entre las cosas que está produciendo de manera particular, por ejemplo, están las endorfinas e incluso morfina de manera natural. Y entonces estas endorfinas, morfina, endorfina o incluso las encefalinas, aunque las encefalinas se degradan para generar diferentes tipos de moléculas, van a ser las responsables de que este dolor no tenga necesariamente una condición desagradable y tampoco que esté asociado a un daño de manera particular o potencial. Digamos que la parte, lo que sí se reconoce de manera general en todos lados es que estos dos componentes sí son elementos que valga la redundancia, que componen al dolor, pero la parte final ya no, digamos, hay mucha controversia por eso, porque no necesariamente causa daño y no necesariamente es desagradable, a partir de la respuesta que genera el dolor de manera particular. Muy bien, adelante. Entonces aquí, digamos, ya con esa aclaración, no tenemos que referirnos al dolor necesariamente como una condición nociva, necesariamente. ¿Sale? Va a ser nociva siempre y cuando a partir de la lesión se activen los nociceptores. Nociceptores, que pueden ser, ya habíamos creo que dicho, monomodales, que responden a un solo estímulo de manera particular, un estímulo de manera particular, o que sean polimodales, que responden a
varios estímulos. ¿De qué naturaleza? Pues pueden ser naturaleza química, física o mecánica incluso. Muy bien, adelante chicos. Vamos en el reconocimiento del dolor entonces. ¿Qué más tenemos ahí? Ah, ok. Para poder reconocer los dolores, bueno, tendríamos que clasificarlos de acuerdo al tipo de estímulo y a los receptores. Tendríamos el mecánico, que es el que va a ser la respuesta a la presión fuerte, y este va a estar acoplado a los canales TRPA1. Y estos también pueden presentar un subgrupo que se va a expresar en el receptor D acoplado a la proteína G. Los térmicos que van a señalar lo que es el calor quemante a más de 45 grados o un frío que va a ser insano para la persona. Y Sí. estos van a expresar canales TRPV1 y TRPV2 que son para el calor, y en el caso del frío los TRPA1 y los TRPM8 para el frío. Estos, bueno, el canal de sodio va a ser resistente al frío en el, lo que va a hacer es que va a permitir que los nociceptores vayan descargando potenciales de acción y que incluso en temperaturas tan bajas van a silenciar algunas neuronas. Más adelante se los voy a explicar un poquito más. En cuanto a los químicos, van a responder a una sustancia como el potasio y a algunos cambios extremos del pH, como igual para sustancias neuroactivas, por ejemplo, la histamina y la bradicina, y estos van a estar más presentes en un proceso de lesión por una lesión acompañada de una inflamación también, y van a Sí. expresar canales tipo TRP, que es el B1, el M8 y el A1. Y vamos a también a tener los que van a estimular a los receptores multinodales, que van a ser sensibles a la combinación de estímulos mecánicos, térmicos y químicos. Es decir, vamos a tener la combinación de los tres en algunos tipos de lesiones, y entonces vamos a tener activados todos los canales que ya les había mencionado. Uh-huh. En cuanto a las neuronas aferentes, estas van a hacer sinapsis en la médula espinal y van a usar la sustancia PEM. Es muy interesante esto porque, déjenme ver si viene más adelante. Bueno, ahorita que les explique como tal la fisiología del dolor, les voy a explicar por qué es tan importante la sustancia P, porque, por ejemplo, podemos tener un sitio en el que tenemos un dolor en el momento, ¿no? Agudo. Y entonces, si ese dolor se continúa, la despolarización de los axones, bueno, de la neurona como tal, va a hacer que se segregue esta sustancia P, y esta sustancia P va a estimular a las células para la liberación de histamina. Entonces, bueno, la liberación de histamina, y también para que los vasos sanguíneos irriguen esa zona, y entonces vamos a tener una zona que va a estar eritematosa y va a estar con una constante agregación de estos productos celulares que van a propiciar que la célula se vuelva más sensible al dolor. Eso sucede cuando el estímulo del dolor está presente por mucho tiempo. Ajá. Eso sería entonces a nivel de la estructura sensorial, ¿no? Esto que acabas de decir es bastante importante, Nicole, porque aparte de que se activan todos estos canales iónicos, digamos, aquí tengo la terminal nerviosa libre que está siendo activada, ¿no? A raíz de la liberación de los factores que acabas de decir, por ejemplo, el incremento de hidrogeniones, serotonina, o la misma histamina, por ejemplo, o incluso en el caso de las prostaglandinas, ¿no? Todos esos pueden afectar esta condición. Y entonces, como parte de la respuesta local que existe en la terminal sensitiva, está la liberación de la sustancia P, que es un neurotransmisor que en este caso va a activar a otras células. ¿Cuáles serían esas células? De manera particular. Creo que saben el esquema, ¿no? Los mastocitos. Los mastocitos. Aquí están, miren, mastocitos. Ahora, si regresame a la... Bueno, ahí nos podemos quedar tantito, espérame tantito.
Aquí, nos quedamos aquí. Y liberan mayor cantidad de histamina que igual sigue estimulando la parte sensorial de esta condición, ¿no? Además, estos mastocitos, además de ir sobre el tejido de manera general, también pueden ir sobre los vasos sanguíneos. La sustancia P, ¿qué hace sobre los vasos sanguíneos? ¿Qué hace la sustancia P sobre los vasos sanguíneos? Dilata, vasodilata. Sí. Y de tal manera que entonces al generar un incremento, una vasodilatación, lo que aumentas es el flujo sanguíneo. Y entonces hay una extravasación del flujo sanguíneo, que es lo que causa el incremento en el volumen, ¿no? Lo que le llaman tumefacción también. Y entonces eso va a incrementar el volumen en esta área y genera una mayor presión mecánica. Entonces eso es, digamos, parte de la respuesta inflamatoria que se genera a partir de la liberación de este tipo de la sustancia P de manera particular. Sin embargo, no es la única sustancia que se libera en esta posición. ¿Alguien sabe qué otra cosa se libera aquí? Que tiene que ver con la respuesta del dolor. Prostaglandinas. Sí, ya están aquí las prostaglandinas, ya las habíamos mencionado. Aquí están, miren, de hecho también aquí en el esquema. ¿Qué otra cosa se libera? Aparte de la sustancia P. Digamos, estos son los que favorecen, esos son los factores que favorecen. Todos estos. Ya lo hemos mencionado. La sustancia P va en sentido contrario, o sea, de la neurona hacia los mastocitos, y los mastocitos a consecuencia liberan histamina. También va la sustancia P hacia el vaso sanguíneo para favorecer la extravasación. Pero ¿qué otra sustancia hay aquí participando también junto con la sustancia P? Hay una sustancia que se llama péptido relacionado. ¿Perdón? Algo de GP, algo así. Son como 4 letras. Son 4 letras. GP, P, algo así. Es que no me acuerdo bien del nombre. Calcitonina. Es un péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Entonces, esas moléculas también contribuyen, digamos, para que pueda ocurrir la respuesta inflamatoria a nivel local. ¿Sale? Muy bien. Continuamos. Entonces, bueno, vamos a tener que estos nociceptores van a abarcar las diferentes fibras que ya nos habían descrito nuestras compañeras, las alfa delta rápidas y las fibras amielínicas que van a ser lentas. Y los axones de las alfa delta nos van a facilitar la mediación entre las sensaciones de dolor intenso y dolor brusco, y las fibras C van a desencadenar sensaciones de dolor sordo y dolor quemante más persistente. ¿Esto por qué es importante? Porque entonces cada una de las fibras va a estar relacionada con diferente tipo de dolor y va a estar dado por las características. Y también va a estar... En el caso de las... Y también, perdón que te interrumpa, aquí también va a estar entonces determinando el tipo de estímulo doloroso que puede reconocer o el origen del estímulo doloroso. Por ejemplo, en el caso de las A delta que tenemos aquí, que es un dolor agudo y punzante, va a ser capaz de reconocer potasio, bradicinina y serotonina. En el caso de las fibras delta, pero en el caso de las fibras C, va a haber otro tipo de estímulos que va a reconocer de manera particular. ¿Cuáles serían estos para el caso de las fibras C? Serían, por ejemplo, el caso de la presión, el calor o la isquemia muscular. O sea, reaccionan a diferentes circunstancias. Muy bien, adelante. Algo que se me estaba olvidando, algo que se me estaba olvidando mencionar aquí tantito, nada más como porque
tiene que ver con lo que acabamos de revisar. Permítame un segundo, se me estaba pasando. Fíjense, aquí tengo un segmento de la piel que tiene una terminal nerviosa para el dolor, ¿no? Aquí está la dendrita sensitiva y aquí está la terminal nerviosa para el dolor. Pero tengo este contorno de la piel. Entonces, cada segmento de la piel, pues va a tener, aquí hay una neurona, digamos, con la terminal, ¿no? Aquí puede haber otra neurona con la terminal nerviosa sensitiva correspondiente. Aquí puede haber otra terminal nerviosa. Aquí puede haber otra terminal nerviosa correspondiente, ¿sale? En el caso del dolor, digamos que el estímulo doloroso se registra en una de ellas de manera particular. Aquí es donde ocurre la lesión. Aquí llega el estímulo. ¿Qué va a pasar alrededor de esta neurona con respecto a la actividad del reconocimiento del estímulo? Pues que va a estar secretando sustancia P, por ejemplo, ¿no? Pero esta zona va a estar generando pues un incremento en la concentración de hidrogeniones. Ahora, derivado del proceso de potencial de acción que se genera aquí, pues va a haber mayor liberación de potasio. Pero ya vimos que también el potasio incrementado puede generar un estímulo doloroso, lo acabamos de mencionar. De tal manera que se genera una zona en donde las condiciones moleculares se han cambiado y estos pueden fluir hacia lados adyacentes. Y entonces eso provoca o puede provocar que el dolor, vean, empiece a difundir o empiece a irse hacia otros espacios. Y entonces esto se llama reclutamiento neuronal. ¿Por qué razón? Porque la fibra nerviosa que inicialmente estaba conduciendo el dolor, pues era una, pero a medida que se fue dando esta condición de digamos, dispersión de los factores que pueden ocasionar el dolor, pues entonces se asoció ahora esta neurona y se asoció esta neurona. ¿Qué pasa con entonces la sensación de dolor que se originó en un punto de manera particular? Bueno, pues empieza a diseminarse por las áreas adyacentes a el sitio donde fue la lesión. Entonces ahí existe lo que es reclutamiento neuronal. Ya, perdón, continúa Nicole. Bueno, mediante un mecanismo llamado reflejo axónico, los potenciales pueden propagarse a lo largo de los axones nociceptivos, desde el lugar en el que sucede la lesión hasta las ramas laterales, lo mismo que el axón que inerva a las regiones vecinas de la piel, que tiene pues un poco de está. referencia con lo que... Es correcto, y es correcto. La expansión de estas ramas axonales de los nociceptores pueden liberar sustancias que sensibilizan a las terminales nociceptivas y que vuelven más sensible a esa zona a estímulos previamente indoloros. Por ejemplo, si sufres una lesión y ya se segregó todo esto de la sustancia P y que va a afectar a otras zonas vecinas, lo que va a suceder es que tienes una lesión y esa zona es más sensible y entonces con un simple roce que en condiciones normales no te dolería, entonces ya te duele. Y entonces genera y lo que bueno, se conoce como hiperalgesia, ¿no, Nicole? Exactamente, que viene un poquito más adelante, profesor. Ok, perfecto. Y bueno, ya que existen los nociceptores silientes, estos van a ser fibras A delta pequeñas y fibras C que normalmente no responden a estos estímulos y ni siquiera ante los estímulos destructivos, que en este caso sería la alodinia, que es cuando cuando no se perciben esos estímulos. Y bueno, es solamente tras la sensibilización que empieza a responderse notablemente lo que viene siendo ahora sí la hiperalgesia. Esos dos trastornos. En condiciones normales se supone que nosotros solamente deberíamos de responder ante un estímulo, bueno, solamente deberíamos de sentir dolor en una lesión
cuando ésta se produce, pero hay algunas personas que tienen alterada esta sección de la vía de conducción del dolor en la que hay una hipersensibilización bueno, vienen otras consecuencias atrás de esto que van a dar lo que viene siendo la hiperalgesia. Y por el contrario, las personas que también tienen un problema principalmente con la producción y secreción de sustancia P que no se está desencadenando de la forma correcta, entonces van a tener el problema de la alodinia. Ay. Muy bien. En algunos casos, los nociceptores pueden descargar de un modo agresivo, aunque las percepciones del dolor estén ausentes, que es lo que les comentaba. Y aunque estos receptores estén silientes, la activación crónica de los nociceptores puede dar lugar a una sensibilización central y un aumento crónico de la actividad de los circuitos centrales del procesamiento de dolor, que estos son los que se van a ver afectados cuando generalmente tenemos o un dolor crónico o una persona que ha pasado por diferentes tipos de dolor por mucho tiempo, en el que va a estar un poco más sensibilizada, y esto va a estar relacionado con la activación de los receptores de glutamato y los N-metil de aspartato y el ácido amínico 3-hidroxil 5-metil 4-ixalopropinoico. Ixosazol propiónico. Aunque nada más llámale AMPA, Nico, no te compliques con los nombres. Mira, en el caso de lo que está planteando Nicole es que justamente los receptores a glutamato que participan para el reconocimiento del dolor en términos rápidos, ¿no? Van a ser el NMDA y el AMPA. Ambos van a ser canales iónicos que permiten el ingreso de calcio y a partir de eso generan la despolarización responsable de la generación del potencial de acción. Muy bien. Y entonces, bueno, ahora que ya entendimos más o menos por qué razón se desencadenan los diferentes tipos de dolor, bueno, se desencadena el proceso de dolor, vamos a tener que clasificar este dolor en agudo y crónico generalmente, porque estos van a estar relacionados con el tipo de fibras que se van a presentar o, bueno, que van a estar participando en la transmisión de este dolor, dependiendo de qué tipo de estímulo estemos teniendo. El dolor puede clasificarse como fisiológico agudo y patológico crónico. A ver, El nada más déjame fisiológico hacer agudo es... Nicole, déjame hacer nomás una pequeña introducción a lo que estás diciendo aquí ya en términos de la clasificación que tiene que ver con la manera en que se conduce. Digamos que ya tuvimos acá, digamos en términos de la parte receptora, la parte sensorial, ya tenemos los diferentes estímulos que causaban dolor, que son de diferente naturaleza. Una vez que tenemos este estímulo, lo transformamos en un estímulo eléctrico a partir del desarrollo de potenciales de acción que se van a conducir hacia lo que sería la médula, como vimos hace un rato, hacia la médula espinal. Entonces deben llegar hacia esta posición. Aquí está la parte media, digamos, ¿no? Y aquí está la médula espinal que va a reconocer a este tipo de fibra. La señal eléctrica, entonces, aquí la señal eléctrica que está viajando a través de potenciales de acción va a estar llegando hacia lo que sería la médula espinal. Ahora, esta conducción del dolor, como se hace por diferentes fibras, ¿no? Al menos tenemos reconocidas tres tipos de fibras las que pueden activarse aquí, que pueden conducir el dolor de manera importante. ¿Cuáles serían esas 3 tipos de fibras que pueden conducir el dolor, chicos? Para ir identificando estas vías que van a diferenciarnos los tipos de dolor. Las fibras C, las fibras C, A delta. A delta, las fibras C y ¿cuáles otras? A alfa y A ¿Alfa? beta. No, ¿Beta? las alfa son motoras. Las sensoriales. Aquí estamos metiendo fibras sensitivas y motoras, ¿no? Estas son las únicas que están participando con el dolor. Y luego de las sensoriales, ¿cuáles estarían aquí? La Lo vimos hace un rato. La 4. ¿La 4? 3 y 4. La 3 Solo y principalmente la 4. ¿La 4 qué tipo de receptores dolorosos va a conducir? No
nociceptivo. Nociceptivo. ¿Sale? Entonces, para que identifiquen las fibras que pueden conducir aquí. Entonces, tendríamos las A delta, las C y las tipo, principalmente son las tipo 4, las de dolor nociceptivo. Muy bien. Ahora sí, Nicole, continúa. Esto forma Claro, parte, digamos, de la transducción, ¿no? Todavía. Ujú. Ok, bueno, entonces vamos a tener el dolor fisiológico agudo, que es el que generalmente nosotros vamos a, bueno, de hecho todos los dolores son como un reflejo de supervivencia, pero en el caso del fisiológico agudo es el que está sucediendo en el momento y que nos avisa que algo malo está pasando. Y después tenemos el patológico crónico, que es un dolor que no se soluciona y que va a ir modificando toda esta vía de señalización, que va a ser más crónico y que va a comprender que el dolor va a ser inflamatorio más el dolor. En el caso del dolor agudo va a tener un inicio súbito y va a ceder durante el proceso de cicatrización. Por ejemplo, cuando nos quemamos con un objeto caliente en la mano y en el momento se siente el dolor, pero una vez que inicia el proceso de cicatrización, esa zona queda pues ya no va a recibir ese estímulo posterior. Y la otra es la del dolor crónico, que va a persistir mucho tiempo después de que del restablecimiento tras una lesión y que suele ser persistente y que no se va a solucionar generalmente con analgésicos comunes. Entonces vamos a tener que nuestro dolor agudo va a ser por localización somática y va a ser recibida a través de los nociceptores, y el dolor crónico va a ser visceral, el que generalmente vamos a percibir, y va a ser a partir de un estímulo neuropático o neurógeno. Y también vamos a tener el dolor paroxístico, que es psicógeno. Probablemente a este tipo de dolor es al que se refería Juanjo hace rato. Ay, no me deja avanzar. Ok, entonces, dependiendo del tipo de dolor, en este caso nos vamos a enfocar en el dolor rápido y en el dolor lento. El dolor rápido va a ser uno que va a estar sucediendo en primera vez y que va a estar bien localizado y que va a ser lancinante y punzante, y esto va a tener efectos sobre el potencial de acción que se va a desencadenar, porque entonces va a haber un potencial de acción rápido y va a disminuir. Y en el caso del dolor lento va a ser un dolor que ya va a estar presente por mucho tiempo, que ya no va a estar localizado precisamente porque se van a ver afectadas zonas que están cercanas al punto original en el que se daba el dolor, y va a ser un dolor sordo y que su potencial de acción ya no va a estar igual que el que teníamos en el potencial agudo, y lo podemos ver en la parte de abajo. También la otra es el tipo de fibras que vamos a utilizar para la vía de señalización de este tipo de dolor. En el caso del dolor rápido, generalmente se van a utilizar, bueno, generalmente creo que en realidad siempre se van a utilizar vías de señalización con neuronas que tengan, que estén mielinizadas, y en el caso del dolor lento van a ser fibras no mielinizadas, y eso tiene mucho que ver con el tipo de transmisión del impulso que puede transmitir este tipo de neuronas, como lo veíamos al principio. Esto es más A ver, importante. espérame tantito antes de que continuemos con esa parte, porque ya vas muy adelantada y todavía no hemos subido la información del dolor a nivel medular. No sé si tengas esa parte de... Viene más adelante, profe. Lo que pasa es que metí un poquito más de la parte clínica, porque pues esta es la única oficio en la que vamos a ver como tal el dolor, y creo que sí sería muy importante que a todos nos quedara claro, porque ya abarca todos los tipos de dolor. Después de esto Nicole, a ver, espérame tantito. Está bien, la parte clínica no te la voy a discutir, está bien, pero en este curso vamos a ver las bases fisiológicas del dolor, no la parte clínica del dolor. Ya la parte clínica
la van a ver en el hospital seguramente de manera más profunda y con muchos más detalles que tienen que ver con la clínica. Yo aquí me gustaría referirme más, digamos que nos fuéramos por parte en términos de conducir el dolor hacia el sitio donde va a ser reconocido. Entonces, la siguiente parte que tenemos que revisar entonces sería, bueno, y si la tienes por ahí, sería pues su llegada a nivel medular. Entonces, aquí tenemos la parte central medular y pues cómo ocurre ese reconocimiento de el dolor como tal a nivel medular primero. Lo que va a suceder es que vamos a tener el estímulo, después vamos a tener que ese estímulo va a viajar a través de una neurona, esa neurona va a llegar a los ganglios posteriores y de ahí al asta posterior y ahí va a haber un cruce en la señalización porque entonces por ejemplo, lo que va del brazo derecho llega al asta posterior derecha, pero se va a cruzar y se va a reflejar en el izquierdo y de ahí va a subir. Sí, es lo que decíamos hace un rato, ¿no? En términos de cómo estaba integrado esta área. Entonces, si, digamos, como para darle un poquito más de claridad a esta condición, podríamos dibujar aquí lo que sería la parte de la parte medular, donde se va a reconocer el estímulo doloroso de manera particular, y esta área está dividida en varios segmentos, dependiendo de su consistencia y de los núcleos que vaya a agrupar aquí. Tenemos entonces a partir de eso la lámina 1, luego tendríamos la lámina 2. ¿Tienes un esquema de esto, Nicole? La lámina 3, la lámina 4, la lámina 5, luego por aquí más o menos está la lámina 6, perdón. La lámina 6. Luego tendríamos abarcando un área mucho mayor, sobre la parte de la asta ventral, tendríamos la lámina 7. Hacia acá tendríamos la lámina 10ª, la lámina 8ª, la lámina 9ª, que está por aquí, y, perdón, la 9ª, y aquí también tendríamos una zona adicional. Entonces, esta sería la parte del asta ventral, y esta sería el núcleo, este sería la parte posterior, y en lo que sería el núcleo postero se llama núcleo postero marginal. Entonces, ¿qué es lo que está llegando aquí, Nicole? ¿Qué fibras están llegando Ahí aquí? van a llegar las primeras, las aferentes, la primera Las fibras, neurona. ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí que es la fibra A delta. ¿A dónde llega Tengo la el fibra A esquema, delta? pero no en la presentación. Si quiere lo proyecto. ¿Cómo? Tengo el esquema, pero no está en la presentación. Si quiere lo proyecto. Ah, ok, igual para que ya no ande dibujando aquí, ¿no? Me parece mejor. ¿Por qué es importante señalar estos relevos a nivel medular? Ah, bueno, porque particularmente en el caso del dolor crónico, el dolor crónico tiene digamos, a nivel de la parte donde hace los relevos correspondientes, tiene una composición adicional de neuronas que se llaman neuronas de proyección. Se llaman neuronas. Déjame nada más darles un detalle aquí adicional mientras, bueno, creo que ya está aquí.
Nicole pasando esa parte. Bueno, en el caso de las fibras C, mira, aquí está. Entonces, en el caso, aquí va a entrar en esta posición, en la lámina 1, van a terminar las fibras. ¿Cuáles fibras? Las fibras A delta. Las A delta terminan sobre la fibra 1, pero no es el único sitio donde terminan las fibras A delta, sino que también terminan sobre la lámina 5. Y de aquí de la lámina 5 generan la siguiente proyección que decusa hacia el lado contrario, para que se convierta ya en la vía de transmisión del impulso nervioso. Pero las fibras C también llegan a terminar sobre las fibras las fibras de la lámina 1 o de la lámina 2 y llegan a proyectarse también hacia la lámina 5. Y eso es bien interesante porque entonces a partir de esto, aquí en esta área interlaminar, va a haber lo que se conoce como neuronas de proyección. Esto es bastante interesante, ahorita vamos a ver por qué. Hay neuronas propio espinales y hay lo que se conoce como interneuronas locales. Bueno, en el caso de las fibras C, aquí es donde viene la parte interesante. Entonces tenemos estas neuronas de proyección que van a salir hacia otras áreas del cuerpo, ¿no? De tal manera que entonces estas otras áreas del cuerpo generan, digamos que el dolor genera una proyección hacia otros sitios que pueden estar inervados por esas posiciones. Y esto entonces genera lo que se conoce como dolor referido. Acuérdense que estamos hablando del dolor crónico, ¿eh? Esto va a dar lugar al dolor crónico. Luego tenemos las neuronas propioespinales que hacen relevos entre los diferentes niveles de las capas que tenemos aquí al interior de las neuronas. Y tenemos además lo que serán las interneuronas locales. Estas interneuronas locales conectan lo que sería la lámina de inicio hacia lo que sería la capa final o la capa 5, donde se genera la proyección final de la fibra ascendente. Y entonces esto hace que las vías de conducción del dolor, aunque a pesar de que van a ir todas estas dos vías, van a ir por el mismo sistema espinotalámico, van a ir por la vía espinotalámico, empiecen a tomar diferentes rutas en términos de la ascensión. Una ruta sería por la vía paleoespinotalámica y la otra sería por la ruta neoespinotalámica. A partir de esta redistribución en la proyección que se hace a nivel de las láminas medulares. Seguramente ahorita tenemos que revisar cuáles van por qué sitios. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo una. Nada más podría repetir la primer neurona, que dice neurona de... Neuronas de proyección, de proyección. Gracias. Esta neurona de proyección, como les estaba yo comentando, es una neurona que puede proyectar, por eso se llaman así, proyección, que pueden proyectar el dolor hacia diferentes áreas del organismo. De hecho, puede recibir también esta zona de la lámina 5, digamos, es donde se hace ya el relevo efectivo hacia las neuronas espinotalámicas, ¿no? en ambos casos, aquí es donde se hace el relevo final, aunque pueden recibir proyecciones en la lámina 1, en la lámina 2 también previamente. Las fibras A delta hacen llegar proyecciones a la lámina 1, pero principalmente llegan hacia la lámina 5, como que pasan más directo allá.
Las fibras C hacen proyecciones hacia la lámina 1, la lámina 2 y también hacia la lámina 5. Las que reciben la proyección de la lámina 1 y 2 van a generar a través de las neuronas propioespinales o las interneuronas, van a generar proyecciones hacia la lámina 5, que es donde van a generar el relevo final para la conducción del estímulo doloroso. ¿Cuál es la importancia de estas interneuronas locales, sobre todo, y de las propioespinales? Bueno, es que a partir de estas neuronas se va a hacer, digamos, un mecanismo, o van a generar, a partir de respuestas del tronco, una modulación del dolor, porque son las responsables de reconocer los estímulos endógenos del control del dolor. ¿Sale? Sí, gracias. Ahora, estas neuronas de proyección, chicos, digamos, aprovechando el viaje a partir de esta condición, estas neuronas de proyección, pues como van a afectar diferentes regiones del sistema nervioso central, las neuronas de proyección, como van a afectar diferentes neuronas del sistema nervioso central, estas son las responsables de generar una gran cantidad de respuestas en términos de la conducta, por ejemplo, ¿no? Pueden modificar la conducta, el estado de ánimo, el aprendizaje, ¿no? La conducta, el ánimo, el aprendizaje, entre otras cosas, porque, bueno, les está doliendo, ¿no? Les genera, a partir de este tipo de estímulos con la fibra C, genera esa respuesta de manera particular. Entonces, quiere decir que el dolor nos enseña a, digamos, tener, también genera, por supuesto, una respuesta de memoria. O sea, ya sabemos cuando nos pegamos, cuando vemos algún objeto que nos puede causar daño, pues ya sabemos qué es lo que nos puede pasar, ¿no? Y entonces aprendemos. Esto también tiene que ver con la cuestión de la conducta y con la cuestión del estado de ánimo de una persona. Entonces, estas neuronas de proyección tienen importancia con respecto a esas condiciones de manera particular. Muy bien, Nicole. Continuamos. ¿Ya están viendo de nuevo la presentación? No, Se todavía ve no se negro. ve. Ay, No. ay. Ahora tenemos que ver cuáles son los neurotransmisores involucrados en la conducción del dolor de acuerdo a las fibras nerviosas. Claro, bueno, para empezar tendríamos que ver qué tipo de sustancias están involucradas, que creo que son las que ya mencionamos hace rato, y los dos neurotransmisores que estarían involucrados sería el glutamato y la... Ay, se me olvidó el nombre de la otra. Sustancia P. Sí. Bueno. Sí, pues. Ay, creo que esa parte no la puse. ¿No la pusiste? A ver, si quieres lo podemos ir desarrollando. Aquí está. Réstate tantito. Sí, aquí está.
Ahí está. Ahí está. Vean, entonces aquí tenemos la fibra C, que reconoce un tipo de dolor de manera particular, sería el dolor lento crónico, mientras que tenemos aquí también las fibras A beta, serían A delta, ¿no? Aquí serían A delta, que va a generar la liberación de neurotransmisor. Ya sabemos dónde hacen los relevos cada una de estas, ¿no? Las fibras A delta lo hacen relevos en las láminas 1 y la lámina 5, mientras que la fibra C hace relevos en la lámina 1, en la lámina 2 o en la lámina 5. En cualquiera de esos sitios, en el caso de la fibra C, va a liberar dos tipos de neurotransmisores. Bien, el glutamato y la sustancia P de manera particular. El glutamato va a actuar a través de canales iónicos que que ustedes ya NMDA y los AMPA, mientras que en el caso de la sustancia P va a actuar a través de un mecanismo que tiene que ver con el incremento de calcio, a nivel intracelular. Entonces, el que actúa este va a actuar de manera rápida, manda la señal, a pesar de que viene por la vía lenta, va a mandar una señal con glutamato que genera una respuesta rápida, aunque es un dolor crónico. Y después va a permanecer de manera constante la liberación de la sustancia P, que genera una respuesta más lenta. Mientras que en el caso de las fibras A delta, que generan aquí la liberación del neurotransmisor, el neurotransmisor involucrado va a ser específicamente glutamato, lo cual genera una respuesta rápida. ¿Sale? Muy bien. Ahora, vean, a partir de esta diferencia en términos de los relevos neuronales a nivel de la médula espinal, estas van a ser ascendidas por la vía espinotalámica por dos tipos de formaciones ascendentes, que ya las habíamos mencionado, que sería la vía neoespinotalámica y la vía paleoespinotalámica. ¿Por qué se le llamarán así, chicos? Neoespinotalámica y paleoespinotalámica. ¿Por qué creen? Porque una es más primitiva que la otra. Efectivamente. Entonces, la neoespinotalámica es una formación relativamente nueva en términos evolutivos. Y entonces la neoespinotalámica surgió, digamos, para la conducción del dolor rápido. Neoespinotalámica. Mientras que es una formación nerviosa relativamente nueva. Mientras que la que es la paleoespinotalámica, es una formación nerviosa de mayor antigüedad en términos evolutivos y que está asociada a los dolores de supervivencia. Es decir, el dolor va a permanecer ahí constante todo el tiempo como una señal de peligro que necesita atenderse, por eso no desaparece. El dolor rápido, ya dijimos que tampoco tiene adaptación, pero, digamos, aparece el dolor, es un dolor agudo y tiende a desaparecer en tiempos relativamente cortos. Pero el dolor lento, el dolor crónico, es un dolor que debe estar permanentemente ahí para recordarnos que nuestra estabilidad homeostática está en peligro y que debemos ponerle atención para poder resolverlo. Y entonces vean, aquí tenemos, y además tenemos este doble componente, ¿cierto? Miren, tenemos un componente rápido que manda la señal rápidamente a los sistemas de integración, aunque sea la vía espinotalámica, y luego tenemos un envío de señal retardado a través de estas fibras. Entonces, esto, digamos, en términos del comportamiento del dolor, es bastante interesante. ¿Por qué razón? Porque entonces la vía rápida que tenemos aquí va a activa de manera particular los sistemas, o activa de manera particular lo que se conoce como el sistema de analgesia endógeno.
que es el responsable de la liberación de las sustancias que pueden disminuir de manera importante el dolor, como cuál, pues como la encefalina, la dinorfina o derivados de esas moléculas, ¿no? Como la morfina, por ejemplo. Entonces, esa es la importancia de esta doble combinación de actividades a nivel neuronal en la fibra tipo C. Obviamente también en las fibras rápidas puede ocurrir también la activación del sistema endógeno, pero es, digamos, como no tan eficiente en términos de generar la respuesta de regulación del dolor. Digamos, como el dolor fue rápido, transitorio, ¿no? Entonces no necesariamente debe generar esa respuesta aguda, a menos que este dolor rápido sea repetitivo, digamos, y permanezca en el tiempo, entonces se puede generar lo que sería la activación del sistema de analgesia endógeno. Muy bien, a ver entonces, ¿cómo subimos el dolor a través de estas dos vías, Nicole? Bueno, primero tendríamos que hablar de las neuronas de primer orden, que van a ser las que van a inervar los nociceptores periféricos y van a tener sus cuerpos celulares en los ganglios raquídeos y estos van a alcanzar las ramas centrípedas de la médula espinal a través de las raíces dorsales, terminando en la sustancia gris de las astas posteriores, que es ahí donde surgía el cambio. Después hablaríamos de lo que son las neuronas nociceptores de la médula espinal. Y bueno, en esta, la mayor parte de estas neuronas se van a encontrar situadas en la zona de la terminación de las fibras aferentes que van a estar conectadas con los nociceptores en las láminas que ya nos había explicado. Y vamos a tener de dos clases, las de clase 1, las de clase, las de clase 2 y las de clase 3. Y bueno, estas van a ser neuronas activadas por estímulos aferentes de bajo umbral que no van a ser nociceptivos y así como para aferenciar, a ver, ya me confundí. Bueno, estas son las que por ese medio van a denominar también lo que son las multiceptoras o de amplio rango dinámico. Y entonces esas serían las primeras. Van a ser como para van a tener como varios tipos de receptores y las terceras, las de clase 3, serían neuronas activadas exclusivamente por aferencias nociceptivas, que también van a ser denominadas nociceptoras. Y bueno, estas neuronas activadas exclusivamente por fibras aferentes de un bajo umbral que se van a denominar, que son los mecanorreceptores de clase 1. Entonces vamos a tener eso y vamos a tener las neuronas de clase 2, que en estas la mayoría de las neuronas se van a encontrar en las capas más profundas del asta posterior y bueno, algunas se van a encontrar también de forma superficial y van a recibir aferencias que las van a excitar de números y tipos de receptores sensoriales que pueden ser cutáneos, musculares, viscerales, y estas van a ser incapaces de distinguir entre lo que es un estímulo inocuo de los estímulos nocivos y van a carecer de la capacidad de localización precisa de los estímulos periféricos porque van a poseer campos receptores muy amplios. Y van a poseer la propiedad de sensibilizarse frente a estímulos repetidos y a diferencia de las neuronas sensoriales, estas van a desensibilizarse con la estimulación repetitiva. Y luego vamos a tener las de clase 3 que profundamente van a ser, se van a encontrar principalmente en la lámina 1 y en menor número en la lámina 5.
y estas van a responder exclusivamente a la activación de aferencias nociceptoras y van a tener un papel muy importante en la señalización de lo que viene siendo los estímulos nocivos y poseen su campo receptor más como pequeño y van a participar en los procesos más localizados de los estímulos periféricos nocivos. Supongo que las que se alteran en los controles descendentes, perdón, las que vienen de los dolores neuropáticos serían más como las de clase 2. ¿Son agudos? Ajá. Pero dice que como no van a tener como una zona específica, o sea, no van a poder localizar específicamente el dolor. Entonces yo creo que cuando nos referimos a los dolores neuropáticos, estamos más enfocados en este tipo de neuronas. Y bueno, ya dentro de lo que vienen siendo las vías ascendentes, las neuronas de segundo grado son las que nos van a interesar. Las que llegan de la parte espinal donde Las hacen el finales relevo, la decusación y suben, ¿no? Ajá. Sí. Y en cuanto a lo que viene siendo el mecanismo del, bueno, estas neuronas van a hacer el relevo y ya van a subir, pero entonces cuando sube el estímulo del dolor va a llegar a lo que viene siendo al mecanismo tálamo cortical y una vez ahí van a llegar a los núcleos medio dorsales del tálamo y pues aquí es donde se va a dar esa respuesta y ahí viene implicado lo que comentaba hace rato sobre el dolor, porque en su transcurso van a pasar por la amígdala y entonces algunos... Pero no las dos vías del dolor, No De sería hecho, la arquiespinotalámica de la que le estoy hablando. o la arqueo, ajá, o la paleo, espinotalámica. Ajá, En- esa sí, o también a esa le llaman espino reticular, me parece. ok. En esa, Espino reticular. La aquí podemos hacer la diferencia con respecto a las dos vías de ascenso del dolor como tal. Aunque las dos llegan a nivel, digamos, aquí tengo la fibra C, vean, tengo la fibra C y entonces va a tomar la vía ascendente, digamos, aquí viene la vía ascendente, pero esta vía del dolor crónico estaría tomando la vía paleo, espino, talámica, que también le llaman espino reticular. ¿Por qué razón? Porque más que llegar al tálamo, esta vía, la paleoespinotalámica, hace digamos, un relevo importante en la formación reticular. Digamos que, a ver, nada más como para que nos entendamos con esta condición. Aquí tengo la parte de la médula donde estoy haciendo el relevo, recibo la información, hago la decusación y subo. ¿Hacia dónde va a subir esta neurona? De manera particular, va a subir en teoría, debería subir hacia el tálamo. Pero antes de llegar al tálamo, pasa por el tronco encefálico. El tronco encefálico. Y entonces dentro del tronco encefálico, ya lo habíamos referido, va a encontrarse la formación reticular. Y entonces, cuando llega aquí la neurona, que va ascendiendo, va a tener proyecciones de manera importante hacia la formación reticular. Y esta formación reticular conecta con varias áreas interesantes, digamos, ¿no? Importantes, que serían, por ejemplo, las áreas del sistema límbico, entre otras áreas, pero también conecta con el sistema, digamos, aquí conecta con el sistema endógeno opioide.
¿Qué significa esto? Pues que va a mandar señales, la parte emocional está conectada con esta condición y aparte está relacionada con el sistema de la recompensa por el dolor. Ahora, de esto, digamos, el porcentaje aproximado de desviación de la neurona de segundo orden que sube aquí hacia el tálamo, porque acuérdense que aquí estamos hablando de la neurona de segundo orden, más o menos estas proyecciones representan el 90%, una cosa así. O sea que del 100% de la información que va viajando aquí por la vía palio-espinotalámica o espino-reticular, por eso se llama espino-reticular, la mayoría se queda aquí a nivel de la formación reticular con esas proyecciones que les acabo de decir y solamente el 10% llega hacia la parte del tálamo. Una vez que llega al tálamo, pues evidentemente va a mandar la información hacia la corteza somatosensorial para que se haga la identificación del sitio que está generando el dolor. Ahora, si ustedes se acuerdan que el tipo de dolor que estamos mandando aquí es el dolor crónico. Crónico. Es un dolor difuso. ¿Se acuerdan de eso, verdad? De tal manera que entonces vean, ¿por qué no podemos reconocer claramente otra razón del por qué no podemos reconocer claramente el área que está siendo afectada a partir del dolor crónico? Una razón es por aquí, por las neuronas de proyección que teníamos aquí en el relevo, que se daban entre la lámina 1, 2 y la lámina 5. Y la otra razón es porque la información que llega a la corteza somatosensorial, la información que está llegando, es muy limitada en términos de poder identificar claramente la región que está siendo dañada. O sea, tenemos una idea aproximada de dónde se origina el dolor, pero no lo podemos localizar claramente. Entonces, un dolor, una neuropatía, como decía Nicole, por ejemplo, o en el caso de un dolor visceral, la localización no es precisa, porque en principio, cuando se hace el relevo a nivel de la médula espinal, se generan áreas de proyección o zonas de proyección. Y luego, cuando sube a nivel de la corteza somatosensorial, la información que llega es muy limitada y eso impide que haya una localización adecuada de este sitio para el reconocimiento de manera precisa. ¿Sale? No pasa así con respecto al dolor rápido. ¿Qué pasa con el dolor rápido? Bueno, el dolor rápido que viene con otras fibras, vean, viene con otras fibras, hace decusaciones en diferentes zonas. Bueno, aquí hace la decusación, aquí se genera, cruza también y sube por otra vía, que sería la vía neoespinotalámica. Y entonces, digamos, si llega otra vez aquí a nivel del tálamo, obviamente también tiene que cruzar por el tronco encefálico, cruza por el tronco encefálico, digamos, aquí está la parte del tronco encefálico, y obviamente, pues pasa por la formación reticular. Pero a diferencia de la otra vía, en términos de la ascensión del dolor, esta vía neoespinotalámica, perdón, cuando se conecta con la formación reticular, solamente genera pocas proyecciones hacia la formación reticular. ¿Qué porcentaje refieren los textos que hace esa proyección? Más o menos el 10%. El 90% de la proyección neuronal de esta vía llega a lo que es el tálamo, a dos regiones de manera particular, lo que sería la región o el núcleo ventrovasal y el núcleo lateral posterior. Todo esto en la región media a nivel del hipotálamo. Y entonces eso hace que después de que llega aquí al tálamo, genera otro relevo, que será la neurona de tercer orden, para que llegue, ¿a dónde va a llegar ahora? Esa neurona de tercer orden. Al tálamo. Al tálamo. No, ya pasamos el tálamo. A la corteza. Llega, así es. Llega a la corteza y aquí se generan
las neuronas, en la corteza somatosensorial se generan las neuronas. Esa sería la neurona de tercer orden, esa sería la neurona de cuarto orden. Y aquí es donde se lleva a cabo la integración de la señal nerviosa como tal. O bueno, más bien, la integración de la información de qué fue lo que se dañó de manera particular. ¿Sale? Ahora, algo que ocurre de manera interesante con respecto a la conducción de este estímulo, del viaje de esta señal dolorosa, particularmente en la vía bueno, ocurre con las dos, tanto con las fibras C como con las fibras A delta en términos de las interacciones que tienen a nivel medular. A nivel medular van a existir, como ya habíamos mencionado, una gran cantidad de interneuronas. Interneuronas que pueden favorecer la conducción del estímulo nervioso, pero también interneuronas que inhiben la conducción del estímulo nervioso a nivel local. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando se trata de una interneurona inhibitoria, llega aquí a donde se hace el relevo, en esta zona, ¿no? Y normalmente a nivel de la neurona postsináptica, o el relevo que tiene aquí, lo hace sobre esta neurona, la postsináptica. Viene aquí una interneurona inhibitoria y llega a nivel de la neurona postsináptica, y entonces lo que hace esa neurona postsináptica es liberar glicina a nivel medular, estamos hablando a nivel medular. Puede liberar glicina o puede liberar un neurotransmisor que es el GABA. En ambos casos, estos dos neurotransmisores son inhibitorios. Y entonces, este mecanismo de inhibición de la transmisión nerviosa, a partir tanto de las fibras delta como de la A delta como de las fibras C, a este mecanismo se le llama mecanismo de compuerta. ¿Por qué se le llama así a este mecanismo de compuerta? Bueno, porque dependiendo de la actividad que puedan tener las interneuronas inhibitorias con la liberación de glicina o de GABA, van a permitir que el impulso pueda viajar o que sea inhibido. Entonces, depende de la acción que pueden desarrollar esas interneuronas en términos de si permiten o no la conducción del estímulo doloroso a nivel central. ¿Esto con qué propósito lo hacen? Bueno, porque en teoría puede haber dolores que no necesariamente pueden causar riesgo a la integridad del individuo. Entonces, para evitar un desgaste a nivel del sistema nervioso central, pues lo que hace el sistema reconoce que no es un dolor que pueda causar daño y entonces evita que la transmisión pueda ocurrir hasta las vías superiores. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, algo también interesante. Solamente ahorita como que repasar esta parte, todas estas vías así otra vez. Bueno, nosotros mismos, pero sí, pues tendríamos que ver, digamos, tendrían que hacer un repaso de esto como que con un poquito más de detalle. Bueno, no tanto detalle, sino recordando todo eso que están planteando aquí para que no les cause problemas en términos de lo que tienen que recordar, ¿no? Ahora, fíjense, también la otra parte interesante de esta condición es que a partir de esto se echan a andar mecanismos de regulación del dolor. O sea, ya hicimos la conducción del dolor hacia la parte superior, ya lo reconocimos acá. Sin embargo, digamos que parte de la información se queda retenida en la formación reticular, sobre todo con el dolor crónico, no con el dolor agudo, el dolor crónico. Y en el caso de que sea dolor agudo, a menos que este dolor agudo sea repetitivo. Y entonces cuando es repetitivo el dolor agudo y que logra, digamos, estar durante un buen rato, entonces puede tener la misma respuesta que el dolor crónico a largo plazo. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, a que se echa a andar el sistema de opioides o el sistema de analgesia endógeno. ¿En qué consiste ese sistema de sistema endógeno? Bueno, vamos a ver. Yo tengo aquí
la llegada de las fibras del dolor, y ya sabemos que aquí hace el relevo a nivel medular, cruza y luego sube. Y luego llega aquí a lo que sería la formación, el área del tronco encefálico, ¿no? Y en el tronco encefálico va a haber varios núcleos responsables de la generación de los opioides endógenos. Entonces hay varias áreas aquí del tronco encefálico. No nos vamos a referir con ellas de manera particular. Bueno, las podemos mencionar, pero no necesito que se las aprendan en este momento. Va a llegar el momento en que ustedes lo hagan. Hay unos núcleos que se llaman núcleos paraventriculares, la región gris periacueductal, el núcleo magno del Raffet, que además se divide en otras regiones. El caso es que a partir de estos diferentes núcleos que se encuentran en el tronco encefálico, ¿no? Va a haber la producción de diferentes sustancias que pueden inhibir o modular la respuesta al dolor. Entonces se producen a nivel de tronco encefálico, pero estas van a viajar hacia el área donde van a ser utilizadas. De tal manera que entonces entre las sustancias con mayor efecto para esta condición se encuentran las metencefalinas, así se llaman, las leuencefalinas, las dinorfinas, un producto derivado que sería la morfina, y también incluso podríamos meter aquí a la serotonina como parte del sistema de analgesia endógeno. ¿Qué es lo que van a hacer estas moléculas? Bueno, estas moléculas pueden ir tanto a la vía de la neurona posináptica como ir hacia la vía de la neurona presináptica. De tal manera que entonces en la presináptica, bueno, en ambos casos en realidad, estarían desarrollando procesos de inhibición del desarrollo del potencial de acción, o incluso la liberación del neurotransmisor en el botón sináptico. Y acá también estarían inhibiendo, en la parte de la neurona postsináptica, estarían inhibiendo la conducción del mensaje nervioso. Entonces esto forma parte de, digamos, estas moléculas formarían parte del sistema de analgesia endógeno, que pueden inhibir, por lo tanto, o disminuir la frecuencia de disparo de los potenciales de acción para la conducción de ese estímulo doloroso. Ahora, esto causa un estado de bienestar. O sea, ya, digamos, tenemos el dolor, mandamos el dolor, la señal dolorosa hasta la formación reticular, y la formación reticular responde de manera inmediata generando todas estas sustancias de naturaleza opioide. Bueno, menos la serotonina, por supuesto, ¿no? Y entonces esas sustancias de naturaleza opioide lo que hacen es regresar aquí al área en donde está llevando a cabo la transducción de la información y bloquean esa conducción del dolor y generan este estado de bienestar. Ya no están teniendo el dolor con la misma intensidad. Pero entonces es aquí donde viene la parte, digamos, donde entra en conflicto esto de que, ¿se acuerdan de la definición del dolor? ¿Qué decía la definición del dolor? Que causaba una cuestión necesariamente dañina, ¿no? ¿Cómo decía eso? Decía una experiencia emocional desagradable. Bueno, el dolor de entrada podría causar esa condición del desagradable. Sin embargo, por la respuesta que se monta en términos de activar la vía opioide, entonces genera ahora una respuesta de bienestar. Dice, bueno, ya no tengo dolor porque estoy produciendo todo ese tipo de sustancias que además, déjenme decirles que no solamente actúan a nivel de la zona medular, sino que estas sustancias también pueden ir a otras áreas como lo que es el sistema límbico.
No olviden que esto se genera en la formación reticular. Entonces, la formación reticular manda proyecciones hacia diferentes áreas y una de las áreas hacia donde manda proyecciones hacia el sistema límbico. Entonces, ¿qué creen que causen estas sustancias, estos opioides endógenos, a nivel del sistema límbico? Mándeme. Sensaciones, ¿no? De placer. ¿Qué emociones? Pues ¿Qué emociones podrá generar? depende de qué asociación tenga el individuo con el dolor, porque, por ejemplo, a nivel de la amígdala podría asociarse con recuerdos y entonces el dolor le causaría, por ejemplo, ciertos miedos o algún otro tipo de emociones. Y si hablamos de la ínsula anterior, entonces el sujeto no esté sintiendo el dolor, pero esté desencadenando todo este proceso a partir de lo que es la empatía o el disfrutar el dolor de otras personas e incluso el disfrutar su propio dolor. Claro, en realidad pues, podemos irnos por los dos lados, ¿no? Puede generar a partir del sistema límbico, dependiendo de qué área o qué núcleo esté siendo activado de manera preponderante, pues una sensación positiva que sería placentera, o también puede generar una situación de angustia o de miedo, ¿no? De una respuesta que le cause efectivamente una sensación completamente desagradable. Entonces esto pues, es a partir de la proyección de estas moléculas hacia ese sitio. Pero digamos que viéndolo desde el lado positivo, ¿no? Esas sustancias pueden generar esa condición de placer a nivel del sistema límbico y entonces es aquí, a partir de aquí que se genera la adicción al dolor o lo que les puede causar placer sentir cierto grado de dolor. De hecho, por ejemplo, hasta ustedes lo han desarrollado en algún momento, ¿no? Cuando se van a sacar un diente, por ejemplo, un diente les genera dolor, perdón, la caída de un diente les genera dolor, entonces es un dolor que de repente pues, están ahí como que moviéndolo, porque les genera cierta sensación de placer, pero pues obviamente cuando termina eso, pues termina todo. Donde, por ejemplo, también se explica que algunas personas sean sádico-masoquistas, ¿no? Porque les causa placer el dolor como tal. La respuesta al dolor es, digamos, es multifactorial. Gran parte de la tolerancia al dolor que cada individuo presenta va a depender de esta respuesta emocional y también de la respuesta física que se genera de manera particular a través del sistema opioide para generar esta regulación del dolor como tal. Entonces, ustedes pueden tener, no sé, tener el mismo, se van a inyectar, por ejemplo, ¿no? Pues es la misma condición, la misma aguja, todo lo mismo, pero alguien lo puede sentir muy agresivo y alguien lo puede sentir menos agresivo, por supuesto. Muy bien, adelante, Nicole. Nicole. Pero pensé que estaba prendido mi micrófono. En las vías centrales vamos a tener las neuronas nociceptivas de la médula espinal, de las que ya hablamos, que son las de segundo orden, y bueno, estas se van a encontrar situadas con fibras aferentes conectadas con los nociceptores, como ya les había platicado hace rato. Tenemos las de clase 1 y las de clase 2, que ya las explicó a profundidad el profe. Y también tenemos lo que es el mecanismo tálamo cortical, que es lo que ya nos había explicado también, que son las neuronas de tercer orden. Importante para cuestión de nosotros, una alteración a nivel de las neuronas de segundo orden nos podría hablar de alguna patología más de tipo conductual, que son las que están alteradas, como ya les había explicado el profe, que sienten placer o incluso no son capaces de sentir empatía a partir del dolor de otras personas. No tiene mucho que ver, pero pues es finalmente dolor. Y en cuanto a los mecanismos tálamo-corticales, en esta parte
el impulso o la señalización del dolor llega a las neuronas de tercer nivel y luego baja a las neuronas de segundo nivel, y entonces es ahí donde libera las sustancias de las que ya había hablado el profesor. En estas vamos a tener que la sensación del dolor va a comprender dos componentes distintos, el discriminativo sensorial y el componente afectivo. Los elementos discriminativos sensoriales van a estar mediados principalmente por el complejo ventro-basal y el del tálamo y por la corteza somatosensorial. Y el componente afectivo de las sensaciones dolorosas va a estar mediado por los núcleos talámico-mediales y por la zona de la corteza que incluye las regiones prefrontales, especialmente la corteza supraorbitaria. En el caso de los núcleos medio dorsales del tálamo, las señales que llegan a esta parte van a referirse en la región prefrontal, y como sabemos, en esa región se van a reflejar todas estas emociones. Entonces, por eso tiene relación el que nosotros podamos asociar el dolor con otro tipo de sufrimiento que no es lo mismo. Claro, muy bien. Ahora una pregunta. La marihuana se ha dicho que es un elemento que puede ayudar al control del dolor. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que hace? ¿Será cierto? ¿Tendrán razón? ¿Habría que legalizar la marihuana para utilizarla como un mecanismo de control del dolor? ¿Cómo dijo? ¿La marihuana se utiliza? Se supone que ¿La actúa marihuana? como opioide, ¿no? ¿Cómo qué? Inhibidor de ciertas... Como opioide. No tiene nada que ver. De hecho, el nombre de la marihuana es cannabis. El nombre científico. Entonces no tiene nada que ver con los opioides. ¿no? Son otra rama completamente diferente. Es que Dígame. lo que están checando eso es que es el compuesto de la marihuana que te adormece, pero quitando la alucinógeno. No sé cómo se llama eso, que es DHT, algo así. Que quitan. Tetrahidrocannabinol, se llama tetrahidrocannabinol. Pero por los receptores que tenemos, ¿no? Que son receptores cannabinoides. Claro, exactamente. Dice Juanjo también eso, lo mismo que acaba de mencionar su compañero, que no vi quién era. Arturo. Pero efectivamente, Arturo. Entonces, la marihuana hay la generación en nuestro organismo de compuestos que tienen actividad cannabinoide, que se llaman cannabinoides endógenos. Uno es una molécula que se llama 2-araquidonilglicerol y otro que se llama anandamida. Estos dos elementos pueden contribuir también a los procesos de analgesia y van a ser reconocidos por receptores cannabinoides. De tal manera que entonces la marihuana, que tiene una molécula muy parecida a este tipo de receptores, los van a reconocer y pues por lo tanto lo van a activar. Esto forma parte del sistema endógeno cannabinoide, que es diferente al sistema endógeno opioide, que es otro tipo de moléculas las que van a generar esa respuesta. ¿Sale? Entonces, este tipo de receptores se encuentra distribuido en varias regiones del cerebro y entonces entre ellas contribuye a la regulación del dolor, pero también, como decían por ahí algunos compañeros, contribuye también a la cuestión esta de la psicodelia, ¿no? La cuestión esta de generar imágenes ahí medias raras, provocadas por la euforia que provoca el consumo de este tipo de sustancias. ¿Sale, chicos? Y entonces supone que como puede activar esta vía endógena de regulación del dolor, pues se puede consumir. Por cierto, este tipo de receptores se expresan cuando hay mucho estrés. Y entonces se supone también que en el caso del estrés, el consumo de marihuana puede reducir a partir de la activación de estos receptores la condición del estrés. O sea que no solamente podrían servir para el dolor, sino también podrían servir para la disminución del estrés. Ah, caray.
O sea que no solamente lo pueden poner en dolores articulares, que es como donde las abuelitas nos recomiendan que los usemos, ¿no? Sino también para la reducción del estrés. Por eso en Estados Unidos la legislación ha hecho que la marihuana tenga un uso recreativo, que tendría que ver con la cuestión del estrés, pero también como un tratamiento farmacológico para las cuestiones de dolor. Muy bien, chicos, pues ya llegamos al sistema nervioso central. Pues ahora tenemos que bajar esa información. Profe, mi cerebro ya no funciona. Ya estamos pensando seriamente en consumir un... Creo no, que no es podría cierto. Un cannabinoide, ¿no? Ahorita. Ir afuera del Senado. Necesitamos Bueno, que ¿les parece? Sí, les parece. Es que sí tenemos que ver las vías descendentes, aunque